Muy buenos días, mujeres bienaventuradas. Doy gracias al Señor por este espacio, este momento donde nos permite venir delante de Él, escuchar su palabra, su hermosa y preciosa palabra. Mi lugar seguro. Cada una de nosotras queremos siempre tener un lugar seguro, donde sabemos podemos ir en momentos donde no queremos que nadie nos moleste para poder tener un espacio a solas, ya que hay momentos en nuestra vida en los cuales necesitamos tener calma, necesitamos pensar bien las cosas y a la vez poder tomar las mejores decisiones en los momentos más difíciles o de presión en nuestra vida. Cuando yo era niña y tenía que ir y quería estar sola, mi lugar seguro era el baño de mi casa, ya que era el único lugar en mi casa que tenía puerta con seguro, ya que las habitaciones en ese entonces solo tenían una cortina. Cuando yo crecí, yo le decía al Señor, cuando yo tenga mi casa, cuando el Señor me permita casarme, quiero donde viva que mi habitación tenga puerta y la de mis hijos, porque yo no quiero que ellos de pronto sientan lo que de pronto yo sentí muchas veces, frustración de saber que no tenía un lugar donde yo podía estar, a sentirme segura, que pudiera sentirme que podía estar a solas, que podía tener esos espacios en ese momento conmigo misma, pensaba yo así. Y cuando yo vengo al Señor y el Señor me da una palabra tan bonita leyéndola una vez en Mateo, entonces quiero que vayamos allá a Mateo 6:6, donde el Señor habla algo muy bonito, dice, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese día entendí esa necesidad que yo siempre tenía de tener ese lugar seguro, ese lugar a solas, porque creo que mi espíritu siempre estaba anhelante de eso. Desde muy niña siempre me gustó hablar con Dios, siempre, a pesar de que crecí en la religión tradicional, eso fue algo que yo no adopté para mi vida. Siempre pensé que los rezos no eran algo que agradaba a Dios, sino que a Él le gustaba que yo hablara con Él y yo sentía que Él me escuchaba. Pero el único lugar donde yo podía hacer eso era en el baño de mi casa, pero siempre anhelé ese lugar seguro y ese lugar donde yo pudiera estar con Él. Y cuando yo leo esta palabra en mi vida y fue ya casada, porque la verdad pues empecé a tener esa conciencia de la lectura de la palabra y me encuentro con este versículo, veo cómo Dios siempre me inquietó a esto. Dios me inquietó a tener esos espacios con Él. Siempre sentí que Dios Padre para mí era muy importante y lo sentía muy cercano. Y eso hacía que cada vez las decisiones que tomara o como me sintiera fuera a ese lugar seguro, sin tener mucha claridad de muchas cosas, porque como les contaba, eso sucedió antes de realmente que el Señor me encontrara y me dijera en realidad lo que quería y sentía por mí. Yendo a esto, yo quiero que vayamos a, a la palabra donde más adelante Él nos habla de cómo debemos relacionarnos con Él y cuál es el deseo de Dios en el momento de hablar con Él. Y Él nos dice así, en el versículo 9 del mismo capítulo 6 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y me encuentro con esta maravillosa oración, que es una oración de un ejemplo de lo que Dios quería que nosotros expresáramos hacia Él.
Y aquí Jesús es el que nos está enseñando, Jesús es el que nos está diciendo cómo hacerlo. Y lo primero que veo es que Él le habla a su Padre y le reconoce en el lugar que Él está y le reconoce también lo que nosotros debemos de aceptar y que es su voluntad. Y veo como Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él dice que el pan nuestro, dánoslo cada día. Veo que Él tiene cuidado de nuestra área física también. Veo como Él está atento a cada necesidad de nosotros como seres humanos. Y eso me maravilló de Dios. Y yo podía ver cómo podía confiar en el Señor en esta oración que nuestro Señor Jesús nos dejó como ejemplo para poder seguir hablando con Él. Y para mí fue un gran refrigerio el poder entender cómo era que el Señor quería que yo hablara con Él. Y eso trajo mucha sanidad a mi corazón porque era algo que había en mi corazón como una batalla, porque yo pensaba que como no hacía rezos y no me aprendí esos rezos, pensaba que pecaba, me sentía a veces mal. Yo decía, Señor, ¿será que estoy haciéndolo mal? Estoy en contra de verdad de algo tuyo. Pero cuando me encuentro con esta preciosa oración, veo que el Señor me había inquietado hacerlo como Él quería que se hiciera. Y veo como Él nos manda en esta oración que es tan corta, pero a la vez tan profunda, cómo el Señor nos muestra el cómo comportarnos con los demás, el cómo vivir nuestra vida a diario, porque nos dice que debemos perdonar a los demás, perdonar a nuestro prójimo, que así como Él nos perdonó, y es algo que el Señor ha venido trayendo conciencia a mi corazón y a mi vida, porque muchas veces creemos que somos más perfectos que otros y que nuestros pecados son menos graves que los de mi hermano o de mi hermana o de mi prójimo, de mi familia. Bueno, con las personas que de pronto en el momento nos hagan daño, pensamos que ellos tienen más culpabilidad que yo. Y el Señor me mostró que no, que de igual forma, como Él lo dice en su palabra, y algo que pienso cada día viene a mi corazón y dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso, más que cualquier cosa. Y sé que yo, igual que cada uno de nosotras, tenemos un corazón perverso, que gloria a Dios, el Señor nos encontró para poder venir a diario a ese lugar seguro y poder expresarle lo que estamos viviendo, sintiendo, pensando. Y eso hace que la libertad en Cristo sea real en nuestras vidas. Y también veo cómo el Señor nos muestra de que Él nos guarda en nuestra integridad y dice que no nos metas en tentación. Y sabemos que el Señor no tienta a nadie, pero el Señor, si vamos al Señor y pedimos que nos guarde, que nos ayude, que aprendamos a ser sensatas, a ser sensibles también a su voz, el Señor va a alertarnos a través de su Espíritu Santo cómo debemos guiarnos durante el día a día. Mujeres preciosas, este es un tiempo donde el Señor quiere que vayamos a ese lugar seguro, porque allí es donde encontraremos ese espacio para poder ser una con Él y poder abrir nuestro corazón como creo nunca lo podemos hacer con nadie más, porque Él nos conoce, Él sabe quiénes somos y Él realmente sí conoce nuestro corazón. Y cada una de nuestras vidas necesita tener ese lugar seguro. Y ese lugar seguro, el Señor me hizo entender que no era solamente el lugar físico, sino que era ese lugar a su lado. Y allí encontré, cuando hay esa angustia y cuando está de pronto el desánimo, encontré esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mujeres preciosas, un gran abrazo, que el Señor las continúe bendiciendo. Las amo en Cristo Jesús. Dios las guarde y bendiga. Bendición.